Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. Ah, permítame un segundito. Cuando ponga el video del explorador, es de unas ovejas y el pastorcito. Gloria al Señor. Perdonen mis queridos amigos y hermanos, lo que pasa es que estamos coordinándonos con mi hijo, iba a decir con nuestro hijo, con mi hijo, para que me avise, porque tengo un video, pero ahora es a través del explorador, y quiero ver si ustedes logran escuchar el sonido, porque la vez pasada el video estaba pero descargado en mi computadora y ahora lo vamos a hacer desde el explorador, anhelando en el Señor que funcione. Amén. Pero como les decía, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la clase de hoy. Permita el Señor en su misericordia que pueda hablar a su vida, a su corazón, a su mente, aún hasta su subconsciente, para entender cuánto nos ama el Señor y cuánto Él desea siempre estar de nuestro lado, ayudándonos y glorificando su nombre, para que así todos y cada uno de nosotros podamos siempre dar testimonio de nuestro Dios, de que nuestro Dios es poderoso, que Él vive y reina para siempre y que Él está siempre del lado de su pueblo. Amén. Así que gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Leemos la escritura y ahí les paso inmediatamente este corto video que encontré por ahí en el internet hace muchos años y que tenía el anhelo de compartirlo con ustedes, pero no lo encontré a pesar de que era para la semana pasada, pero que le digo, va a ser de muy buen enriquecimiento para algunos de nosotros. Amén. Así que oramos y le entregamos este tiempo al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en este día, que en tu misericordia todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo. Por lo de antemano te rogamos de todo corazón que si algo hemos pecado contra ti o con alguno de tus siervos, con alguno de tus pequeñitos, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Perdónanos y ayúdanos a servirte, a serte fiel, a hacer tu voluntad, a seguir todos tus mandatos, tus ordenanzas, tus estatutos para nuestras vidas, en el sentido de que todos y cada uno de nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. No para adquirir la salvación, por supuesto, nada que ver, sino todo lo contrario, porque ya somos salvos por ti. Por eso anhelamos y deseamos traer alegría y gozo a tu corazón haciendo lo que a ti te agrada. Gracias, Padre amado. Bendícenos en este día, que tu mano poderosa sea sobre nosotros, ayudándonos a exponer este mensaje. Como siempre, rogándote que seas tú el Maestro por excelencia y que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a poder entender y comprender tu palabra y que todo sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Nos depositamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Josué, aquí va el video, hijo. En un segundito. Ahora bien, el tema de este día es las ovejas siguen al pastor. Vamos a leer en el versículo 4 del libro de Juan, capítulo 10. Y en este caso en particular, si bien vamos a tocar este tema, pero no podemos hacerlo sino alcanzar la base primero, sino tocar la base primero, que es, en este caso en particular, la razón por cuál o a quién siguen, en este caso, ¿no? Y por cuál siguen a su pastor. Amén. Así que, perdone, el versículo 4 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y como les digo, si bien vamos a tocar el tema de que las ovejas siguen a su pastor, vamos a mostrar primeramente que Él va delante de ellas y la razón por la cual siguen al pastor, y en este caso que es que conocen su voz. Amén. Gloria al Señor. Así que antes de continuar, en este caso en particular, me gustaría compartirles el siguiente video que espero en el Señor que pueda escucharse sin ningún problema para no tener que hacer ningún cambio. Amén.
Así que los dejo un cortito video, solamente es 1 minutito, 2 minutitos dice, 1 minuto 57, y espero que puedan escuchar el audio para la gloria de Dios. Me dices, hijo, si se escucha. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, tika, tika! Ayun! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Amén. Gloria Thinking al about Señor. going solar, Espero but en el not Señor que sure todos los whether hayan it's podido worth it to escuchar your muy home. bien. Mi hijo me dijo que sí se podía escuchar en este caso con él. Permítame tantito. Y el punto de compartir este video era porque lo que quería transmitirle era la primer parte donde hablamos la semana pasada, donde las ovejas oyen su voz. Y si pudieron notar ahí, hubo 3 personajes o más bien 3 intentos de poder lograr llamar la atención de las ovejas. Pero más sin embargo, vemos que las ovejas como decimos en mi país, ¿no? En México, las ovejas ni cuentan, ¿no? Ni las pelaban, ¿no? Ni les prestaban atención. Pero si pudieron notar este video, cuando el pastor empieza a hablar, luego, justo después de que empieza a hablar, había como 2-3 ovejitas que inmediatamente voltearon y pararon las orejitas. Y al parar las orejitas, prestaban atención, ¿no? al llamado que estaban recibiendo. Como en este caso en particular, el tono de voz de todos nosotros es totalmente diferente, y al escuchar el tono de voz de su pastor, les llamó la atención porque se les hizo conocida esa voz. Y al seguir el pastor llamando de nuevo y seguir llamando y llamándole, entonces todas empezaron a prestar la atención, empezaron a recibir el llamado de él y vinieron todas hacia donde estaba el pastor. Y le digo, es bien interesante el poder ver que no importa, como decía un comentarista que yo vi en el día de ayer, y decía, no importa si la persona incluso se cambia de ropa con el pastor, aún aunque oliera fuera con el olor a pastor, por el simple hecho del tipo de sonido que nosotros tenemos cada uno independientemente de nuestra habla, la sintonía que uno tiene hace la diferencia para que las ovejas ni siquiera le prestaran atención. Pero le digo, ese era el video para la semana anterior, pero aún en la parte final es parte de esta clase, porque en la parte final nosotros podemos ver que el pastor se mete dentro del redil y entonces empieza a caminar, y todas esas ovejas empiezan a caminar detrás del pastor. Ahora bien, como le digo, para hablar de que las ovejas siguen al pastor, primero en este caso en particular necesitamos hablar de que ellas
en este caso en particular, conocen la voz de ese pastor. Y como dice el versículo completo, dice, y cuando ha sacado todas las propias, o sea, todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así que si cualquier otra persona se hubiese metido en ese redil y hubiese empezado a caminar, de la misma manera no lo hubieran seguido, porque su voz no les hubiese sido conocida para ellas, sino todo lo contrario, ¿no? Se hubieran quedado quietas, como decimos nosotros, un poco perturbadas porque habían escuchado la voz del pastor, pero no es el que tal vez va pasando delante de ellos, porque ahora el que va delante de ellas tiene un tono de voz diferente. Pero le digo, al final de cuentas, lo que podemos ver es que las ovejas conocen bien precisamente el tipo de sonido de su pastor, y como alguno decía por ahí, al final de cuentas, estas ovejas, si no tiene uno ese sonido al que ellas están acostumbrados, no seguirían absolutamente a nadie. Incluso lo tomarían como un extraño, y si alguien quisiera arrimarse, como lo vamos a ver en la clase que viene, ellas empezarían a seguir desfavorecidas por ahí, ¿no? Asustadas, corriendo, como le digo, lo vamos a ver con otro video diferente en la clase siguiente. Pero como les digo, el pastor es el que va delante de ellas. Por eso es que las ovejas siguen, en este caso en particular, a su pastor. Es una costumbre, digo, a pesar de que no estuviéramos viendo unos videos exactamente de pastores en Israel, sí vemos que por aquellos lados en el oriente la costumbre es que el pastor siempre va delante de ellos, no como en otros casos en particular, en otros lugares donde son los pastores los que están arriando las ovejas para llevarlos ya sea a comer o al corral o a donde sea, pero que el pastor es el que los empuja. Pero en el oriente podemos ver que en este caso en particular es el pastor el que va delante de ellas con el fin de que las ovejas le sigan a él y no que él ande detrás de las ovejas. Ahora bien, es bien interesante el poder ver por qué siguen las ovejas a su pastor. En este caso ya dijimos, ¿no?, que es porque ya conocían su voz, pero no es precisamente que simplemente conocían su voz, sino que conocían quién era aquel que le daba esas voces. En otras palabras, conocían que este personaje que iba delante de ellos era aquel que iba a ir delante de ellos con el fin de asegurarse que en el camino no hubiera peligros. O sea, que el camino estuviera libre de todo tipo de peligro, ya sea algún animal, ¿no?, algún lobo, o como dice el rey David, algún oso por ahí, ¿no?, o que Dios guarde la hora, tal vez hasta un león, pero que él iba delante de ellos para asegurarse, o más bien de ellas, para asegurarse que el camino estuviese libre de peligros. Así que ellas ponían toda su confianza, porque al reconocer la voz que iba delante de ellos, sabía que era aquel que iba a cuidar de ellas para que nada les pasara en el camino. Ahora bien, no solamente de los peligros de los animales, sino que también sabían que era aquel que, aunque fuera un camino angosto o un pasillo cerca de, digamos, ¿no?, de un voladero por ahí, sabían que el que iba adelante iba asegurándose que ese camino estuviera perfecto para que ellas puedan atravesar. En otras palabras, no iban a ser caminos cortados, ¿no?, con un voladero y que se va a ir el pastor con el fin de que ellas sigan derecho y se vayan al matadero, sino todo lo contrario. Entendían y comprendían que era su pastor y que ellas podían poner toda su confianza en él, y que pasara lo que pasara, sabían que era su pastor quien estaba cuidando de ellas y guardándolas de que nada les pasara, ¿no? Y si pasara algún inconveniente, estaban seguras de que su pastor estaba ahí justo, presto para poder ayudarlas y levantarlas. En este caso, si pasaran por un camino angosto, ¿no?, donde hubiera un voladero tal vez por algún lado o ramas que le pudieran lastimar por el otro, sabían que aunque pudiera pasar cualquier cosa, el pastor podía ayudarlas y sacarlas adelante. Ahora bien, no solamente eso, como vamos a ver más adelante, sabe que el pastor no las va a llevar a un lugar a morirse de hambre ni de sed.
Ellas confían plenamente en su pastor, que a donde quiera que él vaya, él se va a percatar cuando ellas necesitaran de beber y necesitaran de comer, y él seguramente los llevaría a esos lugares donde encontrarían pastos verdes para alimentarse y aguas frescas, templadas, para que ellas pudieran beber. Como alguna ocasión hablamos, no recuerdo cuánto tiempo atrás, que al final de cuentas el pastor lleva a las ovejas, como dice el Salmo 23, a aguas de reposo, porque si no, si las aguas fueran turbias, las ovejas mismas se asustan y no beben agua. Así que le digo, las ovejas van siguiendo a su pastor precisamente porque saben y confían en que él no las va a matar de hambre y ni tampoco las va a matar de sed. Así que pase lo que pase, sabían ellas que no importa si caminaban un día, 2 días o 3 días, me refiero no corrido, sino que a donde quiera que fueran, sabían que su pastor estaba delante de ellas para cuidarles, protegerles, ayudarles y alimentarles. Así que le digo yo, es bien interesante poder ver este video, que este es el que quería compartir con ustedes y que lo había visto yo creo que como unos 3 o 5 años atrás, y que me llamó mucho la atención porque fielmente refleja, ¿no?, en la vida literal, real, lo que la Biblia nos explica, o más bien lo que Jesús nos dice a través de la Biblia, que ellas a la única voz que llamarían, a pesar de que hubiera un redil con 1000 ovejas, si solo 25 de esas ovejas pertenecían a ese pastor, pues solamente esas 25 saldrían. Las demás no. Si hubiera de esas 1000, nadie de las demás saldría porque no conocerían la voz de ese pastor. Porque al final de cuentas les sería para ellas, a pesar de que es pastor, para ellas les sería la voz de un extraño. No es la voz de su pastor, no es de aquel que las cuidaba y que las protegía y las guardaba. Pero le digo, podemos ver en este caso en particular a través de este video que lo que Cristo dice es verdad. Cuando Él saca las suyas propias, es Él el que va delante de ellas. Y como les digo, al cuidar y al proteger o al ver que no haya peligro en el camino, podemos ver que la vida del pastor es la que está en peligro. Así que como Él dice, y lo vamos a ver más adelante, Él pone su vida por las ovejas. Así que Él va adelante, y si le sale al encuentro un lobo, un oso, un león o qué sé yo, cualquier otro animal, al final de cuentas podemos ver que el pastor daría su vida por esas ovejas. Enfrentaría a ese animal, le digo, ya sea con la honda, como acostumbraba David, o incluso con el cayado, que al final de cuentas con él le daba de garrotazos al animal que estuviera de frente, si es que no tuviera ya la oportunidad de tirar con la honda, pero que al final de cuentas podemos ver que la vida del pastor siempre estaba expuesta al peligro con tal de cuidar y de proteger de su rebaño. Así que podemos ver en este caso en particular aún hasta Cristo ahí mismo, como vamos a ver más adelante cuando Él dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. Así que podemos verlo, ¿no?, que realmente lo hizo. Al final de cuentas, cuando fueron a buscar a Jesús, podemos ver que todos salieron desfavorecidos y fue Cristo el que fue a la cruz. Fue Cristo el que fue aprendido. Pudieron haberlo aprendido a todos y pudieron habérselos llevado a todos y pudieron haberlo castigado a todos, ¿no?, y posiblemente hasta crucificado a todos los demás. Pero más sin embargo, ya Cristo había hablado en el capítulo 17 de este libro que ellos, por la misericordia de Dios, pues obviamente no serían apresados. En aquel momento que dice, Señor, ninguno se perdió. O sea que solamente aquel para quien estaba destinado, ¿no?, el hijo de perdición, dice Cristo. Pero de los demás apóstoles y de los más seguidores de Cristo, ninguno se perdió, dice. Así que podemos ver que Cristo habló de algo que ya el Señor había visto con anterioridad. Y que en este caso en particular, Él fue el que expuso su vida. Él no salió corriendo.
sino en este caso en particular, Él puso su vida por sus propias ovejas, como lo vamos a ver más adelante. Pero que les decía, las ovejas siguen al pastor, primeramente porque oyen su voz, la conocen, y luego porque sabemos en este caso en particular, que saben que quien va delante de ellas es su pastor y no las va a defraudar de ninguna manera. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de ellos? Sencillo. Ya el Señor, si pudiéramos poner en la perspectiva de que nosotros estábamos en el mundo, en ese redil gigante, el Señor nos llama, el Señor nos salva, nos trae a los pies de Cristo, somos salvados, y dentro de ese redil gigante, Él nos llama, en este caso en particular, y Él es el que va delante de nosotros. En otras palabras, podemos ver que el Señor, Dios mismo, Él dijo al salir de este lugar o de esta tierra, ahora sí, si podríamos decirlo permanentemente, porque sabemos que volverá, ¿no? Pero que cuando Él se despidió y encomendó a los discípulos a que predicaran el Evangelio a toda criatura, desde Jerusalén, Samaria, en los confines de la tierra, llega un momento donde les dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que podemos ver que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, Él es el pastor de los pastores, que al final de cuentas, Él va con nosotros, Él está con nosotros, y obviamente tomando en referencia a esta parábola, podemos ver que Él va delante de nosotros, como le compartí a ustedes incluso hace, no recuerdo, por ahí 4 semanas, un poquito más, o tal vez 2 meses, no me acuerdo en este momento, pero aquel momento de aquel hombre que se iba todos los días en la madrugada, creo que a las 5 de la mañana a orar, y él venía y dice que llegó un momento oportuno en que alguien le hizo saber a él y le dijo, cuando tú te vas por las mañanas, dice, a orar en busca de Dios, dice, es porque Dios ya estaba ahí esperándote. Así que le digo, el Señor siempre va delante de nosotros. Cuando nuestros pensamientos es tirarnos de rodillas en el sofá, en la sala, en nuestro cuartito donde buscamos a nuestro Señor y estamos orando, esperando a que el Señor venga en nuestros pensamientos, por supuesto, pero no nos percatamos que antes de que nosotros lleguemos a tirarnos de rodillas, el Señor ya está delante de nosotros. De la misma manera, cuando nosotros incluso le decimos al Señor, un ejemplo, ¿no? Buscamos trabajo. Señor, por favor, aplicamos en un lugar, ¿no? Y Señor, por favor, ten misericordia, ayúdanos, queremos aplicar por trabajo, ayúdanos a encontrar un lugar. Y en una ocasión, le digo en mí en lo particular, yo sin pedirle al Señor, en una ocasión fui a un servicio y donde un siervo de Dios me dijo, cuando él oró por mí, dijo, ya los papeles están en las manos de la persona indicada. Note, antes de que yo pidiera un trabajo, antes de que yo siquiera le dijera al pastor que estaba predicando, al hermano que estaba predicando y decirle, hermano, ore por mí por un trabajo. Él me dijo, ya los papeles están en las manos de la persona indicada. Solamente espera la llamada. Así que le digo, el Señor siempre va delante de nosotros y es Él el que nos guarda de peligro. Es Él el que nos ayuda, en este caso en particular, cuando somos presas de Satanás por cualquier cosa, por algo que nosotros hagamos mal, estando conscientes, o incluso cuando a veces cometemos pecado delante de Dios estando inconscientes. Porque le digo, hay momentos donde nosotros estamos tan acostumbrados a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de hablar y de pensar, y que muchas veces no nos incomoda y llegamos a pensar que eso está bien delante de Dios, pero más sin embargo, delante del Señor eso no es adecuado. Como le digo, lo más que acostumbra el ser humano es a decir mentira. Y entonces cuando dice mentira, a veces dice, es broma. Pero le digo, se sale la mentira, se dice la mentira. Aunque sea una broma, se dice una mentira. Y le digo, estamos tan acostumbrados que a veces nos quedamos no conscientes que lo que estamos diciendo no es agradable al Señor. Lo vemos como una broma, pero no es agradable porque es una mentira. Y como le digo,
Llega momentos incluso oportunos donde nosotros inconscientemente pecamos contra el Señor y el Señor en su misericordia se adelanta y nos redarguye a nosotros de pecado y nos libra incluso en algunas ocasiones de volver a cometer ese pecado. Así que el Señor, cuando ve ese peligro, digo, cuando Satanás quiere venir y tomar posesión de nuestra vida o ya la toma y nosotros estamos inconscientes, el Señor nos libra de ese, el cual es enemigo de nuestras almas, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que le digo, el Señor siempre va delante de nosotros. Incluso me ha tocado la oportunidad que me comentan a mí, personas, le digo yo, cercanas a mí, que ha llegado un momento donde para ellos pareciese que estuviesen bien o que estuviésemos todos bien delante del Señor y el Señor mismo le ha hablado a su vida y le dice, así y así está tu vida, así y así está tu corazón, así y así está tu alma, ¿no? Y que al final de cuentas dice uno, vaya, pero si nosotros ya nos mirábamos que íbamos para el cielo. Pero más sin embargo el Señor nos ha dicho en lo que nosotros no estamos conscientes, pero que no está bien delante del Señor. Y le digo, el Señor se adelanta incluso al hacérnoslo saber con el fin de que nosotros corrijamos nuestra vida. Como les decía en la clase pasada, me parece, el pastor al ver que la ovejita se está desviando, le tira con su onda una piedrada de advertencia que quedara justo delante de sus narices para que entendiera que se estaba deslizando, que se estaba desviando. Posiblemente la ovejita no lo miraba así, no miraba que iba rumbo al peligro, tal vez rumbo al barranco, rumbo a la boca del león o del lobo, y el pastor le advierte que necesita regresar a su camino, a su rebaño, perdón. Así que el Señor también, cuando nosotros nos equivocamos o pecamos conscientes o inconscientemente, nuestro Señor va delante de nosotros, haciéndonos saber por el camino en el que vamos y en el peligro en que estamos y que necesitamos regresar aún con Él. Y como les digo, aún cuando oramos, ya sea por trabajo, por cualquier necesidad que nosotros tengamos, ya el Señor de antemano había considerado eso en nuestras vidas y en su misericordia, si es conforme a su voluntad, lo cumplirá, como en este caso en la enfermedad. Podemos ver que muchos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, decimos, Señor, oren por mí porque yo estoy enfermo. Lo más común es la enfermedad y en este caso la salvación de nuestros seres queridos. Y a veces, le digo yo, en la enfermedad oramos a Dios y Dios ya tenía planeado hacer un milagro, una poderosa obra en nuestras vidas, como en mi caso, el librarme del dolor del nervio ciático, ¿no? Que al final de cuentas por su misericordia fui sanado, las enfermedades de mis hijos, ¿no? Como mi hijo en aquel momento en que tenía su fiebre y luego a los minutos después de haber orado, él mismo dijo, papi, ya me siento mejor. Y eso le sirve incluso a él como testimonio firme para su alma, para su entero ser, para saber de que Dios está siempre para la gloria de su nombre, presente, ¿no? Ahí con nosotros, escuchando nuestras oraciones y en este caso en particular viendo por nuestras necesidades, ¿no? Como incluso al final de cuentas en el Nuevo Testamento se habla de algo que se habló en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo cuando dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades. Así que nosotros clamamos por la misericordia de Dios, pidiendo que esos versículos sean aplicados a nuestra vida si es la voluntad de Dios, porque también conocemos que la voluntad de Dios no todo el tiempo es tenernos, como decimos nosotros, no en charola de plata, porque a veces nos corrompemos y nos toca vivir como le toca vivir al apóstol Pablo, ¿no? Que él decía que de vez en vez el Señor venía un mensajero, de Satanás para bofetearlo con el fin de que no se ensoberbeciera en gran manera. Así que podemos ver que aún hasta en eso el Señor va delante de nosotros porque sabe Él perfectamente que si nos da todo lo que le pedimos, llega un momento en que oportuno donde nosotros nos empezamos a olvidar de Dios, empezamos a dejar la lectura por un lado, empezamos a dejar la oración por otro lado y así hasta que llega un momento en que
En algunas ocasiones ha habido casos donde las personas se pierden completamente en el mundo. Hay otras que el Señor en su misericordia nos ayuda a reaccionar a tiempo y darnos media vuelta y decir, Señor, perdónanos porque nos estábamos desviando, nos estábamos alejando de tu lectura, de la oración, de buscar de tu presencia, pero gracias te damos por hacernos recapacitar a tiempo. Y le digo, en algunos casos el Señor que va más adelante de nosotros, a veces nos avisa a tiempo, a veces nos percatamos, pero a veces no nos percatamos hasta que llega un momento donde el Señor tiene que hacernos como el pastor le hace a las ovejitas, ¿no? Y ya ve que la ovejita no entiende con esos anuncios, con esas advertencias de que necesita regresar al rebaño y que anda la ovejita por ahí haciendo travesuras, poniendo su vida en peligro en los barrancos y por caminos que no debe de andar. El pastor viene y le rompe la patita y como ya no tiene confianza en sí misma, pues vuelve otra vez a cobijarse bajo la confianza de su pastor que la va a guiar en su angustia, en este caso en su tribulación o en su problemática, y sabe y confía que su pastor no la va a dejar igual de la misma manera, no va a dejar de atenderla, no va a dejar de cuidarla, no va a dejar de alimentarla, no va a dejar de darle de beber y no va a dejar de prestarle atención. Y al final de cuentas su confianza para con su pastor se va otra vez a concretar porque ya no va a poder confiar en sí mismo. Así mismo en nosotros. Llegó el momento en que nosotros nos comportamos como esas ovejitas que nos gusta aventurar con cosas que no le agradan a Dios, que poco a poco nos están sacando de los caminos del Señor. El Señor nos hace un llamado, nos hace otro llamado, incluso como decía el escritor, la piedra se la tira, dice, enfrente de las narices, para que se percate de que necesita volver. A veces el Señor nos da esa llamada de advertencia en nuestras propias narices, una y otra y otra y otra vez, y nosotros seguimos a veces sin percatarnos, pero algunas otras ocasiones sin querer percatarnos de ella, y al final de cuentas llega el Señor y tiene que rompernos igual una patita. Y ahí estamos llorando, y ahí estamos gritando, y ahí estamos quejándonos delante del Señor con lágrimas, como decía un hermano, con una baba mezclada entre nuestras lágrimas y nuestros mocos, decía él, por lo mismo de lo fuerte que estamos clamando y llorando al Señor. Pero fue precisamente porque nosotros éramos personas o ovejitas que andábamos haciendo travesuras o cosas que a nuestro Dios no le agradaba. Pero que le digo, que el Señor que va delante de nosotros y que conoce todas las cosas que están por venir, nosotros podemos darnos cuenta que aún eso el Señor lo hace o lo permite con el fin de que nosotros no perdamos nuestra vida. Lo hace con el fin de que nosotros cuando partamos de esta tierra estemos en su presencia para siempre. Lo lamentable es que algunas personas no lo comprenden de esa manera y lo miran, oh, el Señor, como me castiga, pues no me ama. Y como no me ama, pues yo le clamo y no me sana, yo le clamo, no salva a mis seres queridos, yo le clamo y no trae alivio, no trae descanso, yo le clamo y no me da trabajo, no me da ayuda, no me da sustento. Pues como yo le clamo y no me escucha, pues mejor me dejo de este Dios. Y se alejan de Dios, sin darse cuenta que es Dios, que conoce el futuro de nosotros. Él sabe cómo obrar perfectamente en nuestras vidas con el fin de que nosotros seamos salvos para la gloria de su nombre por la eternidad. Porque muchas de esas personas pasan un día, un mes, un año, 2 años, 3 años, 10 años, a veces 15 y 20 años fuera de los caminos del Señor. Y por allá de tanto tropezón en la vida, logran entender que lo que Dios había hecho era más bien para su bien espiritual. Pero lejos, les digo, algunos luego lo entienden y dicen, no, yo sé que el Señor me está permitiendo esto porque sabe que yo he pecado contra Él. Pero que le digo, el problema no es que uno comete error delante del Señor, sino que no quiere apartarse de esos errores. Ahí es cuando el Señor viene y nos rompe la patita, como el apóstol Pablo.
Cualquiera dijera, bueno, él dijo que era para no soberbecerse, pero ¿quién iba a pensar que tal vez algún día el apóstol Pablo siguiera con esa soberbia? Bueno, él mismo se lo dijo, si no mal recuerdo, creo a los Corintios. Dice, yo no quería ensoberbecerme, dice, no, pero ustedes me obligaron a ello. O sea que el apóstol Pablo tenía una tendencia, si pudiéramos decirlo así, a tener esa arrogancia, ¿no? Ese orgullo. Dice, yo no quería enorgullecerme, ensoberbecerme, etcétera. Yo no quería hacerlo, pero me obligaron a ello. O sea, como si el apóstol Pablo le dijeran, bueno, o te enojas o no, sino que simplemente es algo que ya todos y cada uno de nosotros tenemos dentro, tenemos esa tendencia a ser personas que queremos ser reconocidas por los demás, y si no, agárrate que ahí te voy, ¿no? Así que le digo, el Señor ya conoce todas las cosas, Él va siempre delante de nosotros y lo hace para nuestro bien, como al mismo tiempo nosotros pudiéramos decir, llevo 15 años orando por mi madre, llevo 15 años, 20 años orando por mi padre, llevo toda la vida orando por mi hermano para que se cambie, para que venga a los pies de Cristo, y dicen, y no veo absolutamente nada. Es normal, porque nosotros no normalmente podemos ver las cosas espirituales con nuestros propios ojos, pero más sin embargo, cuando Cristo le dice a estos hombres fariseos que le reclaman a él por sus discípulos, él les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que aquellos que habían recibido de parte de Dios la ley y el mandato que el día sábado no se trabajase porque el Señor mismo lo había guardado para su propio reposo, años y cientos de años más adelante, ellos creyendo que Dios no hacía absolutamente nada en el día de reposo y era pecado aún arrancar espigas, en este caso en particular para alimentarse, para ellos era pecado. Pero más sin embargo Cristo les dice, no, es que ustedes no ven la vida espiritual. Es que mi Padre hasta ahora trabaja. Aún siendo el día de reposo, mi Padre no deja de trabajar, no deja de obrar y por lo tanto yo tampoco. Así que podemos ver que nosotros, a pesar de que pasamos 10, 15, 20 años sin ver ni siquiera el más mínimo resultado en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestros primos, en nuestros tíos, orándole a Dios para que los cambie y no pasa nada. Tranquilo, es que nosotros no vemos lo espiritual, pero Dios sí sigue trabajando. Cuando nosotros estamos orando, Dios de alguna forma que nosotros no vemos y que Él conoce todas las cosas en el porvenir y que va delante de nosotros, Él sigue obrando a pesar de que nosotros no podemos verlo. Por eso ahora, como las ovejas, que ya hemos escuchado su voz y que conocemos a nuestro pastor, podemos tranquilamente y con toda confianza seguir a nuestro Dios. Y no va a haber absolutamente nada ni nadie, como lo vamos a ver en la clase que viene, que nos pueda quitar o sacar de seguir a nuestro Dios. Porque así como esas ovejitas tienen su confianza en que Él las va a llevar a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23, a esas aguas de reposo, a esos lugares donde Él dice, preparará una mesa aún enfrente de nuestros angustiadores. Cuando aquellos malvados que están esperando que venga la ruina sobre nosotros, mira, ellos van a estar esperando nuestra ruina, mientras que nuestro Dios, nuestro pastor, nos va a estar preparando una mesa deliciosa para hacerle entender a nuestros adversarios que nuestro pastor, nuestro Dios, sí se preocupa y cuida de nosotros y que a pesar de que esté la amenaza enfrente de nosotros, Él pondrá la paz sobre nosotros para que podamos comer de ese manjar, como dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así que como les digo, como nosotros, como ovejas de nuestro Dios, de nuestro pastor, el pastor de los pastores, confiadamente podemos seguir a nuestro Dios porque sabemos que Él nos va a llevar a esos pastos a esos lugares de delicados pastos, a esas aguas de reposo. En los momentos de angustia, de tristeza, de dolor, Él nos va a consolar. En los momentos de necesidad, Él va a suplir nuestras necesidades. En el momento en que nosotros estemos preocupados y angustiados,
angustiados por la enfermedad, por la muerte o por cualquier otra situación adversa, es Él el que traerá la paz sobre nuestras vidas para la gloria de su nombre. Así que no me sorprende poder ver que en este versículo dice que cuando el pastor ha sacado las suyas propias de este mundo, o sea, después de habernos llamado, al final de cuentas dice, ellas siguen a su pastor va delante de ellas y ellas siguen a su pastor o seguimos a nuestro pastor porque conocemos su voz y sabemos que esa es la voz de nuestro pastor y sabemos que esa es la voz de aquel que es nuestro líder. Como dice la Biblia, en este caso, Cristo es la cabeza de la iglesia y sabemos que Él va a cuidarnos, va a protegernos, va a consolarnos, va a darnos su paz, va a darnos de alimento, va a darnos de techo y que al final de cuentas, aunque ni techo nos diera o no hubiera alguna que nos hubiese suplido cualquier cosa necesaria en el momento, estaremos confiados que Él a su debido tiempo va a proveer para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender que no hay nada mejor que seguir a nuestro pastor, a nuestro Dios, porque con Él absolutamente, como dice el Salmo 23, nada nos faltará. Así que a Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y rogamos al Señor que todos y cada uno de nosotros podamos interiorizar, en este caso en particular, que nuestro Dios siempre estará ahí, presto para ayudarnos, presto para sacarnos, presto para vigilar que nuestros caminos, cuando vayamos en el camino de la vida, no haya peligros de osos, leones y todo tipo de animales por los caminos angostos donde pudiéramos nosotros estar angustiados o preocupados en esos caminos angostos de la vida que decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdame. Señor, ¿no ves en la angustia en la que estoy? ¿O no ves por lo que estoy pasando? Aún ahí sabremos que nuestro pastor va delante de nosotros, cuidándonos y viéndonos que no resbalemos y que el que resbala, el Señor está presto para levantarlo y ayudarlo a seguir adelante. Y aún en esos momentos oportunos donde venga la necesidad de nuestra vida, el hambre, la falta de trabajo y cualquier enfermedad, etcétera, etcétera, el Señor estará ahí presto para suplirnos a todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si le damos gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia y por su bondad? Y le rogamos a nuestro Dios que en su misericordia nos ayude, nos bendiga y se glorifique su nombre en nuestras vidas y en todas y cada una de las cosas que hacemos para la gloria de su nombre. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de poder estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Ayúdanos a todos nosotros, que tu Santo Espíritu siga enseñándonos a todos nosotros tu palabra y que podamos glorificarte en todas las cosas que hacemos por ti. Ayúdanos siempre, Señor, a confiar en que tú eres el Maestro por excelencia. Tú eres el que nos enseñas a todos nosotros y que todos nosotros podamos poner plena confianza en ti, en que tú nos guiarás por estos senderos de la vida para la gloria de tu nombre, a fin de que cuando acabemos esta vida o esta carrera, podamos estar en tu presencia por la eternidad. Gracias, Padre amado. Yo te ruego por aquellos que estén necesitados en este momento, que tú en tu misericordia puedas suplirle para la gloria de tu nombre. El que esté necesitado de paz, que tú le puedas brindar esa paz, paz que sobrepasa todo entendimiento y paz que el mundo jamás podrá dar y que nosotros ni con todo el dinero del mundo podremos comprarla, Señor. Que en tu misericordia, el que esté en angustia, en dolor, en enfermedad, que tú puedas poner tu mano poderosa sobre ellos, teniendo misericordia de todos ellos y ayudándoles, Señor, a recuperar su salud y que todo esto sea de testimonio para sus vidas y para aquellos de quienes le rodean y que ellos puedan compartir ese testimonio con sus seres queridos y sus seres queridos puedan conocerte y puedan reconocer que tú eres el único Dios verdadero que vive y reina para siempre.
Te damos gracias, Padre, porque sabemos que suplirás también en tu misericordia la casa de los viudas, Señor Santo de Israel, y de aquel necesitado que se encuentra en el mundo entero para la gloria de tu nombre. Y todos en su momento oportuno daremos testimonio de las maravillas y milagros y proezas que sigues haciendo hasta el día de hoy para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te rogamos que en tu misericordia pasemos con bien esta nueva semana, Señor, y que podamos glorificar tu nombre en cada paso que demos. Gracias, Señor mío y Dios mío. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad y su verdad. Y de verdad que le suplicamos al Señor que en su misericordia sea Él ayudándonos a todos y cada uno de nosotros a glorificar su nombre en todas las cosas que hacemos. Como siempre, muchas gracias por permitirnos poder entrar en sus hogares. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Así que quisiera dejarlos una vez más con este corto video, 2 minutitos. Cierro el changarro, como decimos en México, y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. ¿Ok? Así que hasta pronto. Les dejo con este videito. Permítame nomás de reiniciarlo. Si se escucha por ahí el sonido, vamos a reiniciarlo otra vez y vamos a ponerlo atrás. Ok, ahora sí, va de nuez. Que Dios les bendiga. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming.